Estimados estudiantes, buen día. Sebastián, José Luis, ¿cómo están? Vamos a empezar el taller. Luis, Piero, Gabriel, Diana, Sebastián, buen día, muchachos. Bueno, empecemos el taller, ¿está bien? Presten mucha atención. El taller dura lo que dure trabajar estos problemas, ¿sí? Problema 1 dice, entre las ofertas de una pizzería se tiene el envío de los pedidos a domicilio. El tiempo de entrega de un pedido sigue una distribución normal con una media de 35 minutos. La variable X es el tiempo de entrega de un pedido. Esta variable sigue una distribución normal. ¿Sí? Ya nos dicen que la variable sigue una distribución normal y que la media es 35. Recuerden que en problemas sobre la distribución normal, para poder calcular las probabilidades o para poder calcular algún máximo, mínimo, algún percentil, necesitan estandarizar y para estandarizar necesitan conocer no solo la media, sino también la desviación estándar. Este es un problema en el que no se conoce la desviación estándar, solo la media, ¿sí? Pero nos dan una condición inicial que nos permite calcular la desviación estándar. Si el 0.24% de los pedidos tiene un tiempo de entrega menor a 20.9 minutos, calcule la desviación estándar de los tiempos de entrega. Bueno, para ello trazamos una línea, ubicamos el mínimo, el máximo. Nos hablan del 0.24% de los pedidos. Este es un porcentaje bastante pequeño, menos del 1%, ¿no? Entonces, al momento de representarlo debe estar bien pegado hacia el mínimo, ¿no? El 0.24% de los pedidos tiene un tiempo de entrega menor a 20.9. Entonces, 20.9 debe estar bastante cerca al mínimo, ¿no? De hecho, que en la figura que les presento no lo estoy haciendo de manera proporcional porque es un poco complicado hacerlo. Pero esa es la idea, cerca al mínimo, ¿no? Entre el mínimo y el 20.9 debemos tener al 0.24% de los pedidos, que en términos de probabilidades es 0.0024. ¿Sí? Listo. Este problema es como hallar un mínimo, como hallar un máximo, como hallar un percentil. Es el mismo planteamiento, ¿sí? Nosotros vamos a buscar trabajar siempre con la probabilidad del punto hacia el lado izquierdo, ¿sí? Entonces decimos, la probabilidad de que la variable sea menor, o menor igual incluso, voy a ponerle menor igual. Vamos a ponerle menor igual, ¿sí? Pero acá nos dicen menor, ¿no? Ya, por eso es que acá aparece menor. Entonces vamos a dejarlo así. Igual, no hay problema, ya saben que la probabilidad en un único punto, cuando la variable es continua, tiende a 0, ¿no? Entonces la probabilidad de que x sea menor a 20.9 es 0.0024. Recuerden, muchachos, que ustedes tienen que buscar trabajar siempre con la probabilidad del punto hacia el lado izquierdo, porque es así como está diseñada nuestra tabla, ¿no? Ahora, para poder utilizar la tabla tienen que estandarizar. Estandarizar no es otra cosa que hacer un cambio de variable. Cuando ustedes hacen el cambio de variable pasan de x a z, pero claro, estandarizando, ¿no? Lo pueden hacer de manera directa, pero recuerden estandarizar en el otro lado de la desigualdad, ¿no? Tal como se muestra aquí, tendríamos 20.9 menos la media que es 35 entre la desviación estándar que no se conoce y es la que se tiene que hallar, ¿no? Claro, necesitábamos una ecuación que nos permita hallar la desviación estándar, ¿no? Necesitábamos ello.
Así. Miren, ahí está la ecuación. ¿Sí? Simplificamos, 20.9 menos 35 es menos 14.1, nos queda esto. Entonces, en este momento es donde tenemos que ir a la tabla, ¿no? Tenemos que ir a las tablas. A ver, muchachos, busquen en la tabla 0.0024, a ver, les voy a dar un minuto para que hagan eso. ¿Sí? Diana, Daniel, ¿sí? ¿Correcto? 0.0024, ¿no? Esa es una probabilidad y hay que buscarla, ¿sí? Les doy un minuto ahí como para que lo puedan buscar, donde están las probabilidades, y las probabilidades están aquí. Entonces, es aquí donde ustedes tienen que buscar, ¿sí? ¿Sí? 0.0024. 0.0024, ¿no? Tienen que buscar el valor, ¿no? ¿Sí? Busquen 0.0024. Ahí está, ¿no? Miren, el valor tal cual. ¿Está bien? El valor tal cual. ¿Sí? O sea, aquí están las probabilidades y es ahí donde ustedes tienen que buscar. Entonces aquí está el valor tal cual. Entonces, ¿a qué valor de la tabla corresponde? Tal como ya sus compañeros lo han indicado, ¿sí? A menos 0, a menos 2.82, ¿no? Ahí está, 0.0024, ¿sí? 0.0024 corresponde a menos 2.82. Y ahí está el valor. Gabriel, está en la semana 13, al menos yo lo he compartido con mis estudiantes en la semana 13, si más no me equivoco, ¿sí? O en la semana en que se trabajó la distribución normal, ¿sí? No recuerdo bien, me parece que es en la semana 13. ¿Mm? Verifique.
¿Sí? Ahí está. Entonces el valor es menos 2,82. ¿Sí? Menos 2,82. Ahí está. Entonces, en la tabla hemos buscado 0,0024, lo hemos encontrado y el valor que le corresponde es menos 2,82. Entonces decimos, como a este valor le corresponde esta probabilidad y a menos 2,82 le corresponde la misma probabilidad, la conclusión es de que estos dos números son iguales, porque a ambos les corresponde la misma probabilidad. Entonces, igualan, despejan y ya tienen el valor de la desviación estándar. Listo. Ya está. Entonces ya tienen la desviación estándar y así el problema está resuelto. ¿Sí? Así. ¿Está bien? Así. El día de mañana en la clase, muchachos, voy a trabajar un problema en el que no se conozca ninguno de los parámetros. ¿Sí? Acá conocen un parámetro. ¿Sí? Aquí conocen un parámetro. Listo. Listo. Parte B. Sí, correcto, Gabriel. De hecho, que tienen que abrir la tabla, porque si no abren la tabla, ¿cómo van a responder a la pregunta? Necesitan abrir la tabla. Gabriel, hasta ahora no ha abierto la tabla. Me parece extraño que, siendo la última semana de clases, no haya abierto la tabla cuando las tablas ya las han empezado a utilizar hace un par de semanas. A ver, dice, si la desviación estándar de los tiempos de entrega es 3 minutos, ¿cuál es el tiempo mínimo de entrega de un pedido para que pertenezca al 15% de los pedidos con mayores tiempos de entrega? Miren,
Si la desviación estándar de los tiempos de entrega es 3 minutos, ¿cuál es el tiempo mínimo de entrega de un pedido para que pertenezca al 15% de los pedidos con mayores tiempos de entrega? O sea, aquí nos piden hallar un mínimo. El planteamiento es como el anterior. Trazamos una línea, mínimo, máximo. Nos hablan del 15% de los pedidos con mayores tiempos de entrega. Los pedidos con mayores tiempos de entrega se encuentran hacia el máximo, ¿sí? Se encuentran hacia el máximo. De los pedidos que se encuentran hacia el máximo, ¿qué porcentaje nos interesa? El 15%. Entonces, desde un punto que no conocemos y tenemos que hallar hacia el máximo, debemos tener al 15% de los pedidos, ¿no? Que en términos de probabilidades es 0.15, ¿no? Lo voy a agregar, ¿sí? Lo voy a agregar. Tengan en cuenta que el taller es como un repaso nada más, ¿no? Así. Sí, podemos agregar aquí, pues, no sé. Está bien, está bien. Sí, acá están los parámetros, está correcto. Entonces, miren, muchachos. Entre K y el máximo tenemos al 15%. ¿Sí? Al 15%. ¿Sí? Y entre K y el máximo, entre K y el máximo, el mínimo es K, ¿no? Es por eso que nos piden hallar el tiempo mínimo de entrega de un pedido para que pertenezca al 15% de los pedidos con mayores tiempos de entrega. ¿Sí? Entonces, en problemas de este tipo, nosotros tenemos que buscar siempre trabajar no con la probabilidad del punto a la derecha, sino con la probabilidad del punto a la izquierda, teniendo en cuenta el diseño de la tabla, ¿no? Entonces decimos, la probabilidad de que la variable sea menor o igual a k es 0.85, ¿no? ¿Sí? La probabilidad de que la variable sea menor o igual a k es 0.85. Ahí está. Para poder usar la tabla tenemos que estandarizar. En lugar de x, z, ¿sí? En lugar de x, z, pero ya saben que al momento de hacer el cambio de variable es porque estamos estandarizando, ¿no? Entonces al otro lado tenemos que hacer lo mismo, ¿sí? Acá le restamos la media, que es 35, y eso lo dividimos entre la desviación estándar, que es 3. Y eso es 0.85. Vayan a la tabla y busquen 0.85. En este caso se van a dar cuenta que 0.85 no está tal cual. ¿Sí? No está tal cual. ¿Mm? Miren. Van a encontrar valores mayores a 0.85 y valores menores a 0.85. En esos casos, muchachos, ubíquense entre los dos valores que se encuentran más cerca a 0.85. Uno es ligeramente menor y el otro es ligeramente mayor. No es difícil ubicarse, ¿sí? Porque 0.85 se encuentra entre esos dos números, ¿sí? Entre uno ligeramente menor y entre otro ligeramente mayor. ¿Con cuál de esos deben trabajar? Con el que más se acerque, ¿sí? Con el que más se acerca. Y el que más se acerca es el ligeramente mayor, en este caso, que corresponde a 1.04, ¿sí? 1.04. ¿Sí? 1.04. Entonces, en la tabla, ¿no? En la tabla, ustedes han visto que el valor que más se acerca a 0.85 es 0.85, 0.83 y que corresponde a 1.04, ¿sí? Entonces, decimos,
Si a K menos 35 entre 3 le corresponde una probabilidad igual a 0,85, y a 1,04 le corresponde una probabilidad aproximadamente igual a 0,85, porque no es 0,85 tal cual, ¿no? Entonces la conclusión es que estos dos números son aproximadamente iguales, porque a ambos les corresponde una probabilidad aproximadamente igual. Con fines prácticos se les considera iguales. Entonces, K menos 35 entre 3 debe ser igual a 1,04. Despejen y ya tienen K. 38,12 y así el problema está resuelto. ¿Sí? Entonces, 38,12 sería el mínimo, el tiempo mínimo de entrega de un pedido para que pertenezca al 15% de los pedidos con mayores tiempos de entrega. Y así el problema está resuelto. ¿Sí? Luego dice, si se seleccionan 5 pedidos a domicilio y le piden calcular la probabilidad de que 2 de esos 5 pedidos, 2 de esos 5 pedidos, ¿sí? Tengan un tiempo de entrega menor a 20,9 minutos. Se pide, indique la variable aleatoria, la distribución de probabilidades que le corresponde, sustente su respuesta, utilice la condición dada en el ítem A. En el ítem A nos dicen que el 0,24% de los pedidos tiene un tiempo de entrega menor a 20,9 minutos. Así. Entonces la variable es el número de pedidos con un tiempo de entrega menor a 20,9 minutos. ¿Sí? Así. Entonces, X es el número de pedidos con un tiempo de entrega menor a 20,9 minutos. Esa sería la variable, ¿no? Porque eso es lo que se quiere ver, ¿no? Miren, si se seleccionan 5 pedidos a domicilio y le piden calcular la probabilidad de que 2 de esos 5, 2 de los 5, observamos 5, se observan 5 pedidos, ¿no? Nos piden allá la probabilidad de que 2 de esos 5 tengan un tiempo de entrega menor a 20,9 minutos. Entonces la variable sería número de pedidos con un tiempo de entrega menor a 20,9 minutos. ¿Qué distribución sigue esta variable? Tengan en cuenta que se observan 5 pedidos. Para cada pedido hay 2 posibles resultados de acuerdo al contexto. Que el tiempo de entrega sea menor a 20,9 minutos o que sea mayor o igual a 20,9 minutos. ¿Sí? Y la probabilidad de que el tiempo de entrega sea menor a 20,9 minutos, ojo que acá nos dicen que utilicemos la condición en el ítem A, ¿no? La probabilidad de que el tiempo de entrega sea menor a 20,9 minutos es 0,0024 y es la misma para cualquier pedido. Esas son las 3 características de un experimento binomial. O sea, nuestra variable sigue una distribución bi por binomial con N5 porque se observan 5 pedidos y P 0,0024, que es la probabilidad de que un pedido, ¿no?, tenga un tiempo de entrega menor a 20,9 minutos. Aquí voy a cambiar la notación, voy a colocar Y para no mezclar las variables, porque ya hemos utilizado la letra X por acá, ¿no? ¿Sí? Para representar el tiempo de entrega de un pedido. Y representa el número de pedidos con un tiempo de entrega menor a 20,9 minutos. En este problema se están combinando dos distribuciones, una binomial con una normal. Se suele hacer esto, es clásico, muchachos, es clásico que se suelen combinar distribuciones, ¿sí? Lo bueno es que ya tienen el taller, están viendo un modelo y si se encuentran con algo de este tipo en día de la evaluación, pues ya tienen una idea, ¿no?, de cómo resolverlo. ¿Sí? Y sigue una distribución binomial, ¿sí? Por lo general es así, tienen una distribución, luego aparece una binomial en el que el valor de P se haya utilizando la otra distribución. En este caso, hemos utilizado la distribución normal, ¿no?, para poder obtener el valor de P.
¿no? Porque nuestra variable X, que es el tiempo de entrega, sí una distribución normal. Entonces, es binomial porque se observan 5 pedidos de manera independiente, solo existen 2 posibles resultados, el tiempo de entrega menor a 20.9 minutos, un tiempo de entrega mayor o igual a 20.9 minutos. ¿Sí? Igual probabilidad de éxito, ¿no? La probabilidad de que el tiempo de entrega de un pedido sea menor a 20.9 minutos es 0.0024, y así. Entonces, por esa razón, el problema está resuelto. ¿Sí? Nos piden que consideremos independencia entre los pedidos. Esto nos garantiza que la probabilidad sea la misma. ¿Sí? Eso está al final, miren. Miren, no se pide, porque acá solo nos dicen que indiquemos la variable, la distribución de probabilidades junto con sus parámetros. Además que sustentemos, pues nuestro sustento es todo esto de acá, ¿no? Ese es nuestro sustento. El problema está resuelto en detalle. No nos piden, pero miren aquí se está calculando lo que hacen referencia por acá, ¿no? Si se seleccionan 5 pedidos y le piden calcular, claro, eso fue la guía para poder decir cuál es la variable, qué distribución sigue, ¿no? Y le piden hallar la probabilidad de que 2 de esos pedidos tengan un tiempo de entrega menor a 20.9 minutos. Se pide. Entonces aquí lo que se está haciendo es calcular la probabilidad de que Y sea 2, ¿no? De que hayan 2 pedidos con un tiempo de entrega menor a 20.9 minutos, ¿sí? Como esta variable Y sigue una distribución binomial, esto sería, recuerden, combinatorio de n en x, n vale 5, en este caso de n en y, ¿no? Combinatorio de n en y sería n vale 5 y y vale 2 porque estamos hallando la probabilidad de que y sea 2. Por p, la probabilidad de éxito, que es 0.0024 elevado a la y, que en este caso es 2, por 1 menos p, que es 0.9976, elevado a la diferencia de los números del combinatorio. A la 5 menos 2, 3. Así. ¿Sí? Así. Disculpe, ¿1 menos qué? Menos p. Menos P. Claro, 1 menos 0.0024. Elevado a los valores de 5 menos 2, ¿no? Correcto. Elevado a la diferencia de los números del combinatorio. ¿Sí? Ustedes tienen las fórmulas, revisen las fórmulas, ¿no? Para que verifiquen, una vez que termine el taller, si no lo tienen disponible, verifiquen muchachos la fórmula, ¿sí? Bueno, acá realizan los cálculos y ya tienen la probabilidad, ¿sí? Esto no es algo que se pide en este ejercicio, pero igual estoy considerando para que lo tengan como referencia, ¿ya? Entonces, esta es la solución del primer problema. Problema 2, dice, el tiempo de espera de un cliente en la ventanilla de un banco sigue una distribución exponencial con una media de 4 minutos. Tengan cuidado cuando se trabaje con la distribución exponencial, ¿ah? Porque les pueden dar el parámetro o les pueden dar la media, ¿sí? No es lo mismo. Aquí la variable es el tiempo de entrega. Ya nos dicen, o el tiempo de espera, que esta variable sí una distribución exponencial, con una media de 4 minutos. No nos están dando el valor del lambda, ¿sí? ¿Por qué? Porque si la variable sigue una distribución exponencial, la media no es otra cosa que 1 entre el parámetro. O sea, el valor esperado es 1 entre lambda. En este caso, la media es 4, o sea, el valor esperado es 4. Recuerden que el valor esperado o la esperanza matemática es igual a la media, ¿no? ¿Sí? La esperanza es 4, 4 es 1 entre lambda, despejen y ya tienen lambda. O sea, lambda es 1/4 o 0.25, ¿no? Como quieran. ¿Sí? Así. Ahí está. ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente espere más de 3 minutos? Nos piden hallar la probabilidad de que X sea mayor a 3. Si ustedes recuerdan el teorema que corresponde a este tema, estas probabilidades se pueden calcular de manera inmediata, ¿no? Es E a la menos este punto por el parámetro. ¿Sí? Y el parámetro es 1/4. Ahí está, mira.
miren, E a la menos el punto, que es 3, porque estamos hallando la probabilidad de que X sea mayor a 3, multiplicado por el parámetro que es un cuarto. O sea, E a la menos 3 cuartos sería, ¿no? Ingresan esa información a la calculadora y ahí está la probabilidad. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que recordar el teorema. Si no recuerdan el teorema, entonces tal vez no entiendan lo que estoy haciendo. Y yo no puedo, en este momento, puedes hacer una revisión del teorema, ¿no? Este es un taller, ¿sí? Es un taller en el que hacemos una revisión de diferentes ejercicios, ¿sí? Si no recuerdan, bueno, con esto lo están recordando y si tienen dudas, revisen el material y se van a dar cuenta que el teorema nos dice que una probabilidad de este tipo se puede calcular de esta manera, ¿sí? B, ¿cuál es el tiempo de espera mínimo, nuevamente un mínimo, de un cliente para que sea considerado dentro del 25% de los clientes con mayores tiempos de entrega? Si una variable sigue una distribución exponencial, puede tomar cualquier valor entre 0 y el más infinito, ¿no? Entonces vamos de 0 hasta el máximo, ¿no? El máximo es un número grande, ¿sí? Nos hablan del 25% de los clientes con mayores tiempos de espera. Los clientes con mayores tiempos de espera se encuentran hacia el máximo, ¿no? Entonces, de un punto que no conocemos y al cual estamos llamando K, hacia el máximo debemos tener al 25% de los clientes. Que en términos de probabilidades es 0.25. ¿Sí? 0.25. Así. Entonces la probabilidad de que la variable sea mayor a K es 0.25. Tengan en cuenta que si ustedes quieren hallar K, necesitan una ecuación que involucre K. ¿Y cómo forman esa ecuación? Pues tienen que utilizar las probabilidades, ¿no? Porque este es un tema sobre probabilidades. Y cuando la variable siga una distribución exponencial, busquemos trabajar con la probabilidad del punto hacia el lado derecho, para que ustedes puedan utilizar el teorema que hemos utilizado aquí. Entonces decimos, la probabilidad de que la variable sea mayor, o mayor igual también, es lo mismo, en el caso continuo es lo mismo, la probabilidad de que X sea mayor acá es 0.25, porque el 25% de los clientes tienen un tiempo de espera mayor acá, ¿no? Mayor acá. Y la probabilidad de que X sea mayor acá no es otra cosa que E a la menos lambda por K. Pero lambda es un cuarto, ¿no? Entonces nos queda E a la menos K cuartos igual a 0.25. Si queremos hallar K, apliquemos logaritmo natural en ambos lados, ¿sí? Por propiedad de los logaritmos naturales, el exponente sale a multiplicar al logaritmo natural de E, que es 1, ¿no? Porque el logaritmo natural de E es 1. Y el logaritmo natural de 0.25, pues es un número negativo, porque el logaritmo natural de un número entre 0 y 1 es negativo. De aquí despejen y ya tienen K. Entonces 5.5452 es el tiempo mínimo de espera para que un cliente sea considerado entre el 25% de los clientes con mayores tiempos de espera. Y así está resuelto el problema 2, ¿sí? Entonces el problema 1 es sobre la distribución normal, el problema 2 sobre la distribución exponencial. Vamos a trabajar el problema 3. Dice, justo en el taller, en la clase el día de ayer con un grupo, el lunes con otro grupo, trabajamos un problema parecido a este de la guía. Creo que es uno de los últimos problemas. Dice, la provincia de Jaén es una provincia que forma parte del departamento de Cajamarca. Actualmente los productores de café en la zona saben que la cantidad de café producido sigue una distribución normal con una media de 16 quintales por hectárea y una desviación estándar de 1.75 quintales por hectárea. ¿Sí? Eso es lo que se sabe, ¿no? Que la cantidad de café producido sigue una distribución normal con esta media y con esta desviación estándar. Y además se sabe que el 70% de las hectáreas tienen una producción que supera
los 12 kilogramos, perdón, los 12, no sé si dije quintales hace rato, muchachos, o dije kilogramos. No recuerdo. Sí, me parece que esto es quintales, ¿no? Si dije kilogramos, me disculpan, ¿sí? Pero me parece que dije quintales, ¿no? Ah, aquí está. Quintales, aquí están. Quintales por hectárea, que se representa de esta manera, ¿no? Ahí está. Y que el 70% de las hectáreas tiene una producción que supera los 12 quintales por hectárea. ¿Eh? Y que el 70% de las hectáreas tiene una producción que supera los 12 quintales por hectárea. Entonces aquí nos están dando un parámetro. Ah, ¿cuál es la probabilidad de que la cantidad promedio? Ah, la cantidad promedio de café producido en 20 hectáreas supere los 17.5 quintales por hectárea. ¿Cuál es la probabilidad de que la cantidad promedio? No, ¿sí? Nos están haciendo referencia al promedio de café producido en 20 hectáreas, en una muestra de 20 hectáreas, ¿sí? Nuestra variable es la cantidad de café producido. Esta variable sigue una distribución normal, ¿sí? Esto lo voy a colocar por aquí. Lo voy a colocar acá, ¿sí? Porque esto nos dan por ahí, ¿sí? Ahí está. Ahí está, ¿sí? Ahí está. ¿Cuál es la probabilidad de que la cantidad promedio de café producido en 20 hectáreas supere los 17.5 quintales por hectárea? El tamaño de la muestra es igual a 20. Nos piden hallar la probabilidad de que la media muestral o de que la cantidad promedio de café producido en esas 20 hectáreas, o sea, la media muestral, sea mayor a 17.5. Sentido de la desigualdad mayor. Sentido de la desigualdad mayor. Esto es 1 menos la probabilidad de que la variable sea menor o igual a 17.5. ¿Sí? Tenemos que trabajar con el complemento, ¿no? Con el complemento. ¿Sí? Así. Tengan en cuenta que si trabajan con la tabla de la distribución normal, siempre busquen el menor igual o el menor, ¿no? Teniendo en cuenta el diseño de la tabla. ¿Sí? No vayan a equivocarse. Si ustedes no trabajan con el complemento cuando tengan que hallar una probabilidad de este tipo, mayor o mayor igual, entonces la solución va a ser errónea, ¿no? Entonces tienen que trabajar con el complemento cuando se encuentren con probabilidades de tipo mayor o mayor igual, para que puedan usar la tabla. Listo. Tengan en cuenta también que aquí tenemos que la variable interés es la media muestral, ¿no? Entonces al momento de estandarizar también hay que tenerlo en cuenta. Sería 1 menos la probabilidad de que hacemos el cambio de variable en vez de x raya z, ¿sí? Ya saben que pasamos de x raya z luego de estandarizar. Entonces hay que estandarizar en el otro lado también. 17.5 menos la media que es 16 entre sigma, que es 1.75, o sea, la desviación estándar sobre la raíz cuadrada de n, que es 20, ¿no? Porque n es 20. ¿Sí? Realicen los cálculos, verifiquen que esto es 3.83, vayan a la tabla, verifiquen que esta es la probabilidad, realicen los cálculos y ya tienen la probabilidad buscada. Y así el problema ha sido resuelto. ¿Alguna consulta, muchachos? No tenemos por qué pasarlo a kilogramos, Daniel. ¿Sí? Si hace un rato mencioné kilogramos y les dije que, no, que me disculpen,
porque me había equivocado, ¿no? Porque dije kilogramos, ¿no? No sé por qué dije kilogramos hace un rato, pero después le dije la aclaración, ¿no? Que aquí todo es quintales por hectárea, entonces no hay razón para pasar todo esto a kilogramos. Y si ven un kilogramos por ahí, me lo hacen saber para poder hacer la corrección. No, todo está en quintales por hectárea, no hay ninguna razón para pasarlo a kilogramos. B. Si se seleccionan 100 hectáreas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que la proporción muestral haya? Ahora nos hablan de la proporción muestral de hectáreas con una producción que supera los 12 kilogramos por hectárea. Perdón, ahí está, los 12 quintales por hectárea. ¿Sí? La costumbre de trabajar solo con kilogramos, miren. ¿Sí? Los 12 quintales por hectárea sea mayor a 0.65 si se sabe que, condición, ya saben que siempre que les digan si se sabe que, si se conoce que, dado que o si, están frente a una condición, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que la proporción muestral, esa es la variable interés ahora, de hectáreas con una producción que supera los 12 quintales por hectárea, sea mayor a 0.65 si se sabe que no supera 0.65? La variable es el número de hectáreas con una producción que supera los 12 quintales por hectárea, ¿no? P también es una variable aleatoria, sino que es un poco más, ¿no? Es más, porque no es solo una variable, sino es un estadístico, ¿no? Pero recuerden que un estadístico también es una variable aleatoria. Entonces, P es la proporción muestral de hectáreas con una producción que supera los 12 quintales por hectárea. Y en todo problema sobre proporciones muestrales, muchachos, recuerden que necesitan pi. Pi es la proporción poblacional. Pi sería la proporción poblacional de hectáreas con una producción que supera los 12 quintales por hectárea. ¿Sí? Entonces, ese dato nos lo dan acá, miren. El 70% de las hectáreas tienen una producción que supera los 12 quintales por hectárea. Ahí está pi. Ahí está pi. ¿Sí? O sea, pi también es un dato del problema. Nos piden allá la probabilidad de que esa proporción muestral sea mayor a 0.65, ¿no? Si se sabe que condición no supera, o sea, es menor o igual a 0.75. Nos piden hallar esa probabilidad. Entonces, esto es la probabilidad de la intersección de los eventos entre la probabilidad del evento condicional. ¿Sí? ¿Dónde se intersectan los valores de P mayores a 0.65 con los valores de P menores o iguales a 0.75? Se intersectan entre 0.65 y 0.75. ¿Sí? Sobre la probabilidad de que P sea menor o igual a 0.75, ¿no? Sobre la probabilidad del evento condicional. ¿Cómo calculan, cómo resuelven probabilidades de ese tipo? Es algo que también hemos visto en clase, ¿no? Pero antes de darle la forma, ¿sí? Antes de darle la forma se está estandarizando, miren, ¿sí? Se está estandarizando, acá se ha optado por trabajar de esa manera, se está estandarizando, se pudo haber estandarizado al final también, ¿sí? Bueno, para que vean maneras diferentes, ¿no? ¿Sí? Al momento de estandarizar, recuerden que lo que hacemos es un cambio variable, ¿no? En lugar de PZ. Pero al hacer ese cambio variable, que es un resultado de estandarizar, lo tienen que hacer también en los otros lados, ¿no? A 0.65 le restan pi, que es 0.70, y eso lo dividen entre la raíz cuadrada de pi, que es 0.70, por 1 menos pi, 1 menos 0.70 es 0.30, entre el tamaño de la muestra, ¿no? Así es como se estandariza cuando la variable interés es la proporción muestral, ¿sí? Igual en el otro lado, ¿no? 0.75 menos 0.70 entre la raíz cuadrada de pi, que es 0.70, por 1 menos pi, que es 0.30 entre este. ¿Sí? Y acá en el denominador ocurre exactamente lo mismo. Hay que estandarizar.
¿Sí? Realicen los cálculos, simplifiquen, realicen los cálculos y se van a encontrar con estos valores. ¿Sí? Ahora sí, ya estandarizamos, ya podemos trabajar o ya podemos utilizar la tabla de la distribución normal estándar, ¿no? Ya se puede, ¿sí? A ver, ¿cómo resuelven o cómo calculan probabilidades de este tipo? Esto es algo que también hemos hecho en clase, ¿no? Esto es la probabilidad de que la variable sea menor o igual que el mayor, que es 1.09, menos la probabilidad de que la variable sea menor o igual o menor que el menor, que es menos 1.09. ¿Recuerdan? Esto lo hemos visto en clase también. ¿Sí? Esto no es otra cosa que un problema de diferencia de áreas. ¿Recuerdan? ¿Sí? Lo que queda ahora es ir a la tabla, busquen 1.09, busquen menos 1.09, reemplacen y ya tienen la probabilidad. ¿Sí? De hecho, esto les puede Profesor, tomar algo de tiempo, ¿no? profesor, Díganme. disculpe. Si pusiera, si fuera el PC y en el cuadro le pusiera como 0.84, ¿me lo aceptaría? Eh, sí, en estos problemas trabajen con todos los decimales, Todo decimales. con todos los Ah, decimales que obtengan en la tabla. bueno, a mí me salió, me salió 0.840095, como este se convierte, ¿no? Usted obtuvo otro valor, me está O diciendo. sea, lo mismo sí, pero más, o sea, un poquito más largo, ¿no? 0.840095. Como superar el 9, después se multiplica. 0,095. Claro. Sí, sí, está bien. Pero ojo, muchachos, que la idea es cerrar todo con 4 decimales, ¿no? Claro, acá sí esto lo trabajamos con todos los decimales de la tabla, pero esto lo podemos dejar ahí con 4 decimales también, ¿sí? Porque nuestras respuestas están con 4 decimales en el solucionario, ¿no? Es mejor que estén a 4, ¿sí? Claro, estos valores sí, consideren los 5, porque son los valores que tienen de la tabla. Trabajen con todos estos, con los 5, pero al momento de responder, al final, trabajen con 4, porque todo lo que nosotros tenemos está a 4 decimales. ¿Sí? ¿Vieron? Sí, Listo, profesor, gracias. listo. No, por nada. Problema 4 dice, en un lote de 30 discos duros, se encuentran 5 discos duros con defectos de fabricación. Si se seleccionan 6 discos sin reemplazo y se observa la cantidad de discos con defectos de fabricación, responda a las siguientes preguntas. Indique la variable, diga qué distribución le corresponde e indique los parámetros. ¿Cuál es la probabilidad de que se seleccionen por lo menos 4 discos con defectos de fabricación? Y calcule el valor esperado de discos con defectos de fabricación. Si la variable es número de discos con defectos de fabricación, tengan en cuenta que son 30 discos en total, de los cuales 5 tienen defectos y 25 no los tienen. Y del total se selecciona una muestra sin reemplazo. Estas son las características de un experimento que admite un modelo hipergeométrico. Recuerden que en un modelo hipergeométrico tenemos 2 grupos bien definidos, en el que conocemos el número de elementos de cada grupo, ¿no? Y del total se selecciona una muestra sin reemplazo. Son las características de un experimento hipergeométrico, ¿no? Entonces nuestra variable x sigue una distribución hipergeométrica, un tamaño de la población igual a 30, porque son 30 discos en total. El número de elementos de la clase de interés es 5, ¿sí? 5, porque nuestra variable es números de discos con defectos de fabricación. Entonces, A vale 5 y el tamaño de la muestra es igual a 6. ¿Sí? Así. ¿Cuál es la probabilidad de que se seleccionen por lo menos 4 discos con defectos de fabricación? Por lo menos 4. El tamaño de la muestra es 6. ¿Sí? El tamaño de la muestra es 6. ¿Qué tan probable es que seleccionemos por lo menos 4? Entonces nos piden allá la probabilidad de que x sea mayor o igual a 4. Tienen dos opciones, trabajar con el complemento o hacerlo de manera directa, ¿no? Total, ¿cuántos valores de x son mayores o iguales a 4? Si el tamaño de la muestra es 6, los valores mayores o iguales a 4, que en principio podemos considerar son 4, 5 y 6, no hay más, porque el tamaño de la muestra es 6, ¿no?
Entonces la probabilidad de que X sea mayor o igual a 4 es la suma de las probabilidades de X4, de X5 y de X6. Así. ¿Sí? ¿A qué es igual la probabilidad de que X sea 4? Entonces para esto, muchachos, tienen que recordar la fórmula, ¿no? Vamos a ver solo esta, ¿sí? La otra ya es porque ustedes lo deducen. A ver, la probabilidad de que X sea 4 en el denominador sería combinatorio de n mayúscula, que es 30, en n minúscula, que es 6. ¿Sí? Recuerden ello. Y en el numerador tienen el producto de dos combinatorios. El primero es combinatorio del número de elementos de la clase de interés, que en este caso es 5, en X, que es 4. Estamos hallando la probabilidad de que X sea 4. O sea, queremos que 4 discos duros pertenezcan a ese grupo de 5 discos duros con defectos de fabricación. Por eso es combinatorio de 5 en 4. Pero tengan en cuenta que el tamaño de la muestra es 6. Entonces, los otros dos discos deben pertenecer al otro grupo, al grupo de discos que no tienen defectos de fabricación. Y eso es combinatorio de 25 en 2. Esto es la probabilidad de que X sea 4. Más la probabilidad de que X sea 5. Sería igual, ¿no? Combinatorio de 30 en 6 y arriba, combinatorio de, queremos que los 5 discos, porque estamos hallando la probabilidad de que X sea 5, pertenezca al grupo de 5 discos que tienen defectos de fabricación. Como el tamaño de la muestra es 6, el otro disco debe pertenecer al grupo de 25 discos, ¿no? Al grupo de discos que no tienen defectos de fabricación. Ustedes saben lo que les dice la fórmula y van a llegar a esto. Más la probabilidad de que X sea 6. Aquí hay un detalle. Voy a aclararlo en amarillo y acá también con amarillo. ¿Cuál es el detalle ahí? ¿Cuál es la probabilidad de que X sea 6? Si ustedes ingresan la información a la calculadora, se van a dar cuenta que les va a botar error. ¿Por qué? Miren, ¿cuántos discos con defectos de fabricación hay, muchachos? ¿Cuántos discos con defectos de fabricación hay? Solo 5. La pregunta es, ¿qué tan probable es que 6 discos tengan defectos de fabricación si solo hay 5 discos con defectos de fabricación? Si solo hay 5 discos con defectos de fabricación, la probabilidad de que X sea 6, de encontrar 6 discos con defecto de fabricación, es 0. Porque el evento X igual a 6 es un evento imposible. Porque es imposible que hayan 6 discos con defectos de fabricación cuando sabemos que solo hay 5 discos con defecto de fabricación. Entonces, X igual a 6 es un evento imposible, por tanto, su probabilidad es 0. ¿Sí? Es por eso que aquí tienen 0. ¿Sí? Bueno, ingresan la información a la calculadora y ahí tienen la respuesta. Miren, aquí está todo. Miren, vamos a colocar todo a 4 decimales porque no quiero que... Ah, acá hay un detalle si trabajamos con 4 decimales, muchachos. Miren, si trabajamos con 4 decimales, esto a 4 decimales, ¿cuánto es? 0. Entonces la probabilidad de que X sea 5 sería 0 a 4 decimales. Por esa razón, en este problema se está trabajando con 6 decimales, ¿ya? En las evaluaciones, nosotros tratamos que casos como este no ocurran, ¿sí? Para que trabajen todo con 4, ¿no? Y en este caso, como las probabilidades son bien pequeñas, se están trabajando con 6. Esta, por lo menos, se tenía que trabajar con 6. Esta se pudo haber trabajado con 4, pero bueno, con la finalidad de tener la misma cantidad de decimales, se optó por trabajar con 6, ¿sí? Y esta sería la probabilidad. Y en la parte C nos piden hallar el valor esperado de discos con defectos de fabricación. ¿Cuál es el valor esperado? ¿Cuál es el número esperado de discos con defectos de fabricación? Si la variable sigue una distribución hipergeométrica, el valor esperado se calcula de esta manera. Tamaño de la muestra, que es 6, por el número de elementos de la clase de interés, que es 5, entre el tamaño de la población. Y es 1. ¿Sí? O sea, se espera que en esa muestra de 6 discos, 1 tenga defecto de fabricación. ¿Sí? Es lo que se espera. Y así el problema 4 está resuelto. ¿Alguna consulta, muchachos?
Listo, muchachos. Problema 5. ¿Sí? Problema 5. Solo nos quedan estos dos problemas y con eso acabamos. ¿Sí? Vamos a trabajar el problema 5. ¿Sí? Un minuto y empezamos. De paso que se relaja un poquito. 1 minuto y empezamos. Gracias. ¿Listo? Dice, de todos los cómics de Marvel que fueron comprados el último año, se sabe que alrededor del 15% de los lectores que compraron estos cómics, se sabe que alrededor del 15% de los lectores que compraron estos cómics tienen 30 años o más. Si se entrevista a 20 lectores, entre todos los que compraron estos cómics, y se observa el número de ellos que tienen 30 años o más, se pide la variable de estudio, la distribución de probabilidades, ¿no? Nos piden allá la probabilidad de que menos de 4 lectores que compraron los cómics tengan 30 años o más, y se sabe que por lo menos 2 lectores tienen esa edad, 30 años o más, ¿no? Considera independencia entre los lectores. Entonces la variable de estudio sería el número de lectores que compraron los cómics Marvel con 30 años o más, ¿sí? Esa sería la variable de estudio. Número de lectores que compraron los cómics de Marvel con 30 años o más, ¿sí? O número de lectores con 30 años o más que compraron los cómics de Marvel también, ¿no? ¿Cuál es la distribución de probabilidades que le corresponde? A ver, ¿cuántos lectores se observan? 20. Teniendo en cuenta el contexto, ¿qué posibilidades hay? ¿Cuáles son las posibilidades que hay? ¿O qué posibilidades hay? Solo hay dos posibilidades.
que el lector tenga 30 años o más o que tenga menos de 30 años, ¿no? Porque eso es lo que se está observando. ¿Y cuál es la probabilidad de que un lector tenga 30 años o más? Eso no lo dicen aquí, ¿no? Se sabe que alrededor del 15% de los lectores que compraron estos cómics tienen 30 años o más. ¿Sí? Esas son las tres características de un experimento binomial. Y de hecho, la independencia nos garantiza que la probabilidad de éxito sea la misma. ¿Sí? Entonces la variable x sigue una distribución binomial con n igual a 20 y p igual a 0.15. ¿No? Las características son las que les he mencionado. Ahí están. ¿Sí? En la parte C nos piden hallar la probabilidad de que menos de 4 lectores que compraron los cómics de Marvel tengan 30 años o más. Nos piden hallar la probabilidad de que X sea menor a 4. Si se sabe que, condición, por lo menos 2 lectores tienen esa edad. O sea, si se sabe que X es mayor o igual a 2. Esta es una probabilidad condicional, ¿no? Recuerden que la probabilidad condicional se define como el cociente entre dos probabilidades, la probabilidad de la intersección entre la probabilidad del evento condicional. Entonces, ¿dónde se intersectan los valores de x mayores o iguales a 2 con los valores de x menores a 4? ¿No? Entre 2 y 3, ¿no? O 2 y 3 son los valores, ¿no? En los que se intersectan. Entonces, esta probabilidad es la probabilidad de que x se encuentre entre 2 y 4, cerrado en 2, abierto en 4, entre la probabilidad del evento condicional, x mayor o igual a 2. Los valores de x entre cerrado en 2, abierto en 4, son 2 y 3. Entonces, él asume las probabilidades de x2 y x3. La probabilidad de que x sea mayor o igual a 2. ¿Qué valores de x son mayores o iguales a 2? Tengan en cuenta que se observan a 20 lectores. Los valores mayores o iguales a 2 son 2, 3, 4, 5, hasta 20. ¿Cuántas veces tendríamos que utilizar la fórmula? 19 veces. ¿Sí? 19 veces. Entonces no podemos trabajar de esa manera, ¿no? Por esa razón trabajamos con el complemento, ¿sí? Ahí los dejo un tiempito como para que vayan viendo, lo vayan analizando, lo vayan pensando, ¿sí? Entonces la probabilidad de que x sea mayor o igual a 2 es 1 menos la probabilidad de que x sea menor a 2, ¿sí? ¿Qué valores de x son menores a 2? 0 y 1, ¿sí? 0 y 1. Entonces la probabilidad de que x sea menor a 2 es la suma de las probabilidades de x0 y de x1, ¿sí? Así. Entonces simplemente reemplazan, calculen las probabilidades. Hay que calcular 4 probabilidades. La probabilidad de que x sea 2, ¿sí? Es así, es el combinatorio de n en x de 20 en 2, porque estamos hallando la probabilidad de que x sea 2, por p, que es 0.15 elevado a la x, que es 2, porque estamos hallando la probabilidad de que x sea 2, por 1 menos p, 1 menos 0.15, que es 0.85, elevado a la diferencia de los números del combinatorio. 20 menos 2, 18. Esto es algo, muchachos, que ustedes tienen que recordar, ¿sí? Claro, ahorita podrían decir, profesor, ¿y eso cómo sale? ¿Por qué es así? Tienen que revisar la fórmula, pues, muchachos. Estamos siguiendo la fórmula, ¿sí? Estamos siguiendo la fórmula. Recuerden que esto lo hemos visto en algún momento en las clases ya, les expliqué la lógica de la fórmula también. Reemplacen, ya lo que queda es reemplazar
realicen los cálculos y ya tienen la probabilidad de que menos de 4 lectores que compraron los cómics de Marvel tengan 30 años o más, si se sabe que por lo menos 2 lectores tienen esa edad. ¿Sí? Y así el problema está resuelto. ¿Alguna consulta, muchachos? ¿Alguna consulta? Todo claro, profesor. ¿Todo claro, Piero? En el transcurso de hoy o mañana, igual nosotros nos vemos mañana, muchachos, si no les he mandado hasta mañana el enlace, la grabación con el taller, me hacen recordar, ¿sí? Yo voy a tratar de hacerlo hoy mismo. Ni bien tenga el enlace para compartírselos juntos, ¿ya? Acá todos los problemas están resueltos, ¿sí? Todos están resueltos. Y de hecho, muchachos, de hecho, que si trabajáramos esto de manera presencial, ¿sí? Serían las 10:45, más o menos, y recién estaríamos terminando este problema. ¿Sí? Porque imagínense hacer todo esto en pizarra toma tiempo. Ahora tengo todo resuelto, por eso es que también avanzamos más rápido, ¿no? Así ustedes también pueden aprovechar, ¿no? Los tiempos que tengan, ¿no? ¿Sí? Así avanzamos más rápido y mejor. Porque además ustedes ya no tienen que copiar, ¿no? A veces también pasa que uno copia mal, ¿no? En cambio acá ya no hay problemas en ese aspecto, ¿no? Listo, muchachos. Último problema, dice, el administrador de una empresa que repara motores de autos sabe que el número de clientes que llega a solicitar la reparación de un motor en un día sigue una distribución Poisson con una media de 5 clientes. O sea, en promedio, diariamente llegan 5 clientes a solicitar la reparación de un motor a la empresa. ¿Sí? ¿Sí? Recuerden que en un proceso Poisson se observa el número de veces que ocurre un evento en un intervalo de tiempo o en una región de espacio, ¿no? Y aquí hablamos de un intervalo de tiempo, que es un día. ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen 10 clientes a solicitar la reparación de un motor en un día? La variable sería el número de clientes que llegan a solicitar la reparación de un motor en un día. Como han visto, esta variable sigue una distribución Poisson con parámetro igual a 5, porque en promedio llegan 5 clientes a solicitar ese servicio. Entonces, lambda vale 5. ¿Sí? Recuerden que en un proceso Poisson, la media es igual al parámetro de la distribución. ¿Sí? En un proceso Poisson, la media es igual al parámetro. ¿Sí? Por eso, lambda vale 5. Y 5 es la media, promedio, el valor esperado. Entonces nos piden hallar la probabilidad de que X sea 10. ¿Qué tan probable es que X sea 10? ¿Qué tan probable es que lleguen 10 clientes? Hay que utilizar la fórmula, ¿no? Esto es E a la menos lambda, pero lambda vale 5, E a la menos 5, por lambda a la X, lambda vale 5, elevado a la X, X vale 10 porque estamos hallando la probabilidad de que X sea 10. Entre factorial de X, factorial de 10. Ingresen esta información a la calculadora y ya tienen la probabilidad. Así. Ustedes ya saben cómo ingresar esta información a la calculadora, ¿no? Y si no lo recuerdan, tienen que empezar a practicar, muchachos. Explica el significado del valor esperado considerando el contexto del problema. Así no nos hayan dicho que consideremos el contexto del problema, pues hay que hacerlo así, ¿no? El valor esperado de X, que es igual a lambda, ¿no? Se interpreta de la siguiente manera. En este contexto sería, si se observa un número grande de días, ¿no? Y en cada día anotan el número de clientes que llegan, ¿no? Y después de observar ese número grande de días, calculan el promedio. Ese promedio tiende al valor esperado, ¿no? Dice, si se observa un número grande de días, el número de clientes promedio
que llega a solicitar la reparación de un motor tiende al valor esperado, que es 5, ¿no? ¿Sí? Palabras claves, si se observa un número grande de días, ¿no? Porque para explicar el significado del valor esperado tiene que decir si el experimento se repite muchas veces, un número grande de veces. Es por eso que aquí dice, si se observa un número grande de días, ¿no? El número de clientes promedio, palabra clave, que llega a solicitar la reparación de un motor, hay que tener en cuenta el contexto, tiende al valor esperado, que es 5 en este caso, ¿no? ¿Sí? Tómenlo como modelo, ¿sí? ¿Cuál es el periodo de tiempo en que la probabilidad de que no lleguen clientes, en que no lleguen clientes es igual a este número? ¿Cuál es el periodo de tiempo en que la probabilidad de que no lleguen clientes, o sea, la probabilidad de que lleguen 0 clientes tiene que ser 0.082085, ¿no? Eso es lo que nos están diciendo, ¿sí? Dice, ¿cuál es el periodo de tiempo en que la probabilidad de que no lleguen clientes es 0.082085? La variable sería el número de clientes que llega a solicitar la reparación de un motor en el periodo de tiempo buscado, ¿no? ¿Sí? Número de clientes que llega a solicitar la reparación de un motor en el periodo de tiempo buscado. ¿Sí? Así. Estaba pensando en poner en el tiempo T. ¿Sí? Pero bueno, ya se entiende, ¿no? Número de clientes que llega a solicitar la reparación de un motor en el periodo de tiempo buscado. Claro, no sabemos cuál es ese periodo de tiempo, ¿no? No sabemos si es un día. Puede ser que sí sea un día, puede ser que no sea un día. No sabemos. Tenemos que hallar ese periodo de tiempo. A nosotros nos están dando la probabilidad de que X sea 0. La probabilidad de que X sea 0 es igual a este número. ¿Cómo calculamos la probabilidad de que X sea igual a 0 si es que la variable sigue una distribución Poisson? Cuando la variable sigue una distribución Poisson. Sería así, no, e a la menos lambda por lambda a la X, pero X vale 0 sobre factorial de X, factorial de 0. Ya saben que el factorial de 0 es 1, que todo número elevado a la 0 es 1, entonces nos queda simplemente e a la menos lambda igual a esto. ¿Sí? Tenemos que hallar lambda. Recuerden que el parámetro está relacionado con el tiempo, con la región de espacio. Recuerden eso. Entonces, vamos a despejar. Aplicamos logaritmo natural en ambos lados, ¿no? Menos lambda sale a multiplicar al logaritmo natural de e, que es 1, ¿no? Porque el logaritmo natural de e es 1. Y esto es igual al logaritmo natural de este número, que es un número pequeño, ¿no? Que varía entre 0 y 1, por tanto, seguro el número es negativo, ¿sí? Entonces nos queda lo siguiente. Menos lambda por el logaritmo natural de e, que es 1, ¿no? Esto es menos, ¿sí? Y eso es igual a este logaritmo, pero este logaritmo es negativo. ¿Lo tienen, muchachos? ¿Pueden darme este número? ¿Sí? Entonces, es ahí donde factorizamos el menos 1 y nos queda que lambda es igual a este número de acá. ¿Sí? Miren, menos lambda por el logaritmo natural de e, que es 1. O sea, nos queda menos lambda igual a este número. Y este número es negativo. Despejen y ya tienen lambda. Ese es el valor de lambda. Aproximadamente 2.5. ¿Sí? Pero vamos a dejarlo en tal cual. Entonces decimos, ahora vamos a hallar el periodo de tiempo. Sabemos que en promedio llegan 5 clientes en un día. 5 clientes en un día. Lambda vale 5. Entonces, ¿cuál será el periodo de tiempo si lambda vale 2.5 aproximadamente? Si lambda vale 2.4999 aproximadamente. Mediante una regla de 3, ¿no? Dicen, si en un día llegan 5 clientes, ¿sí? ¿En cuánto tiempo llegarán 2.4999 clientes? Por una regla de 3, ¿no? ¿Sí? Por una regla de 3. Esto es casi medio día, ¿no? Esto por esto por esto, ¿no? De ahí despejan, ¿sí? Y ya tienen el valor. A ver, vamos a mostrarlo de otra manera, de repente. A ver.
Voy a hacer algo aquí, ¿sí? Voy a colocar día aquí y voy a colocar número de clientes, ¿sí? Número de clientes, mejor así, ¿ya? Quiero hacer algo por acá, muchachos. A ver, voy a hacer otra presentación, ¿ya? Ahí está. Día, a ver. A ver. Un momento. A ver. En un día llegan en promedio 5 clientes, ¿no? En un día llegan en promedio 5 clientes. ¿Sí? Eso es lo que nos dicen, ¿no? En un día llegan 5 clientes. ¿Sí? Días, 5 clientes. ¿Sí? Voy a poner T, ¿ya? Como periodo de tiempo T. ¿Sí? Entonces, ¿en qué periodo de tiempo llegarán 2.49 clientes? ¿Sí? Esa es la idea. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, por una regla de 3, de aquí hallamos T. ¿Sí? De aquí T sería 0.4998. ¿Sí? Bueno, está acá. Ahí está. Sí, voy a colocar esto T. Así. ¿Ya? Ahí está. Esa es la idea, muchachos. Esa es la idea. Un momento. Un momento. Lo voy a hacer de otra manera para que pueda cuadrar mejor, ¿ya? En un día llegan 5 clientes, ¿sí? Así está. Me parece que así va a cuadrar mejor. Se ve mejor. En un día llegan 5 clientes, ¿sí? En T días llegarán 2.499 clientes. Así, ¿ya? Por una regla de 3. Días 1, en un día llegan en promedio 5 clientes. ¿En cuántos días llegarán en promedio 2.4999 clientes? Por una regla de 3, ¿no? T es 0.4998 días. O sea, casi sin 0.5 días, ¿no? O 12 horas también, ¿no? Y así, ¿está bien? Y así pueden hallar T. Entonces aquí vamos a decir número de clientes que llegan a solicitar la reparación de un motor en el periodo de tiempo, y aquí le voy a colocar T, en el periodo de tiempo T. ¿Está bien? Así, ¿ya? Así. Entonces, mediante una regla de 3 simple, ustedes pueden hallar el valor de T. ¿Sí? Entonces, como aquí hemos hallado lambda, ¿no? Decimos, si lambda es 5 cuando el número de días es 1, entonces, ¿para qué número de días, ¿no? Lambda será 2.4999, ¿no? Es para 0.4998 días, ¿no? Pudimos haber dicho también aproximadamente 0.5 días, medio día, ¿no? ¿Sí? También, ¿sí? Y así, muchachos, de esta manera el problema está resuelto. Bueno, y también hemos terminado el taller. ¿Tienen alguna consulta, muchachos? ¿Tienen alguna consulta? Eso sería para el examen final, así. Para el final sería el 2, ¿no? A 8 de la mañana. 2 de diciembre, 8 de la mañana. 2 de diciembre. Creo, ¿no? ¿Cuándo es la fecha exacta de su examen? Ya me habían dado una fecha, no recuerdo ahorita. Me habían dicho el 9, creo, muchachos. No recuerdo bien, sinceramente. Me habían dado una fecha ya. Ya mañana en el salón, en la hora de clase, lo vemos, ¿ya, Piero? Me hace recordar Sí, sí, y se yo le ya pasa mucho. les confirmo ello, ¿está bien? Porque ahorita no recuerdo el día y la hora, pero ya lo podemos ver mañana en la clase, ¿está bien?
¿Tienen alguna consulta, muchachos? ¿No hay consultas? Listo. Luis, Piero, Gabriela, Abigail, Carlos, Daniel, Fiorella, James, Ariana. Bueno, cuídense, espero que todo les vaya bien. Ya nos estamos viendo más adelante. Hasta luego, muchachos. Cuídense, gracias. Buen día. Claro, por el paso. Hasta luego, Piero. Cuídense. José Hasta Luis. luego, profesor. Hasta luego, Daniel. Gracias por Cuídense. tu ayuda. Ustedes. Cuídense, Daniel. Gracias.